tu pena y tu dolor. Él sabe cuál es tu problema y todo lo que has llorado. Él quiere terminar con todo tu dolor. Oh, Cristo está a la puerta y llama. Abre tu corazón, invítale a entrar, no pierdas la ocasión. Oh, Cristo quiere cambiar todo tu ser, tu vida Él llenará. Él llenará. Oh, entrégale tu vida a Cristo, invítale a tu morada, comparte hoy con Él tu pena y tu dolor. Él sabe cuál es tu problema y todo lo que has llorado. Él quiere terminar con todo tu dolor. Oh, Cristo está a la puerta y llama. Abre tu corazón, invítale a entrar, no pierdas la ocasión. Oh, Cristo quiere cambiar todo tu ser, tu vida Él llenará de gozo, amor y paz, no pierdas la ocasión. Jesús te ama, sí, Cristo te ama. Hermanos, buenos días. Deseando que todos estén bien, que estén en la confianza de que el Señor está obrando en sus vidas, protegiéndolos, dirigiéndolos, mi Señor. Mi Señor siempre está en todos los lugares con nosotros, con los que confiamos en Él, con los que nos nutrimos con su palabra. Y queremos ser conducto de bendición como iglesia para ustedes, hermanos, para los que nos visitan, para los que por primera vez nos escuchan. Queremos orar para dedicarle este tiempo al Señor y Él se manifieste con todo lo que hagamos y hable al corazón de cada uno de ustedes. Vamos a orar. Bendito Dios, te agradecemos este día que nos regalas de vida, de plenitud, y que todas las áreas de nuestra vida las hemos abierto para ti, mi Señor, para que en todas ellas recibamos tu dirección y tu bendición, querido Dios. Ayúdanos a ser de buen testimonio, a que nuestras acciones y lo que decimos vayan de acuerdo en lo que tú dices en tu palabra, que seamos de tu agrado para poder ser escuchados.
Que nuestro comportamiento, nuestras palabras no sean piedra de tropiezo para nadie, mi Señor. Este es un tiempo maravilloso, mi Señor, porque tú te estás manifestando en los que te conocemos y te tenemos confianza, como siempre te manifiestas. Permítenos expresar tu palabra en este día y que cada uno de los que nos están escuchando y viendo abran su corazón para que tú puedas tener una relación con cada uno de ellos, mi Dios. Este tiempo que lo vamos a dedicar a ti y que nuestro pastor, nuestro hermano Abelardo Sotelo, hoy va a predicar, te pedimos que tu Espíritu Santo por medio de él se exprese y que cada uno de los que te escuchamos abramos nuestro corazón, entendamos ese mensaje personal que tienes para nosotros, lo podamos ejercer en nuestras vidas, lo podamos vivir y compartir, Señor. Así como tú nos has rescatado y nos has llevado a una vida con propósito, así queremos expresarlo al mundo, para todo aquel que no te conoce o que se ha alejado de ti, mi Señor, sea llamado con tu misericordia y con lazos de amor para tener todas esas bendiciones que tienes preparadas para cada uno de tus hijos. Te damos las gracias por este tiempo y te lo dedicamos a ti, en el nombre de Cristo Jesús. Queridos hermanos, vamos a hacer referencia al Salmo 103. Por favor, ubíquenlo en sus Biblias y mientras lo buscan, les voy a leer algunos escritos que hablan sobre, opiniones que hablan sobre este Salmo. Este Salmo fue escrito por el rey David, donde el rey David expresa reconocimiento por lo que Dios ha hecho en su vida, de los beneficios que Dios ha tenido y con él y de los cuales testifica en este Salmo. En este Salmo se exhorta a David a sí mismo, diciéndose las razones por las cuales debe bendecir al Señor, recordando la bondad de Dios, para entonces entender que hay muchas razones en las diferentes áreas de su vida por las cuales reconocer y bendecir al Señor. David conocía perfectamente la ley por ser un rey y conocía lo que Dios demandaba de su pueblo. Él reconoce que la obra de Dios es integral, no solo espiritual, sino que las diferentes áreas de nuestra vida, Dios está involucrado en todo lo que nosotros somos y hacemos de nuestra vida, en nuestra área laboral, nuestra área social, en nuestra psicología, en nuestra manera de actuar en cualquier circunstancia que tenemos en nuestra vida. En todas Dios debe intervenir. Todas deben ser transformadas y beneficiadas por Dios. Nuestro espíritu, nuestro carácter, nuestra vida laboral, nuestra vida intelectual, física, todo debe tener beneficios de Dios. Y el Salmo dice así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia.
sus caminos notificó a Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuando está lejos el oriente del occidente. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es de la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros, todos sus ejércitos, ministros suyos, hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras, todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Amén. Vamos a pasar un tiempo de alabanza. Bendiciones. Te busco con fuego, mi corazón
Al Señor. Señor, yo quiero construir una habitación. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, yo quiero construir una habitación y vivir junto a ti. Señor, en suprema adoración, Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. Una vez más, Señor, Señor, en suprema adoración, aquí está mi corazón que te quiere adorar. A cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida, a cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, Señor. A cada instante de mi vida, a cada instante de mi vida yo te agradeceré. A cada instante de mi vida siempre te exaltaré. A cada instante de mi vida siempre te amaré, oh sí, Señor, te exaltamos, oh, levantamos nuestras voces a ti, Señor. Muy buenos días, Dios les bendiga mucho, hermanos. Doy gracias al Señor por esta nueva oportunidad que me da
de estar con ustedes compartiendo su palabra. Y en esta mañana vamos a meditar en el libro de Malaquías, ahí en el capítulo 2, versículos 17, y también en el capítulo 3, versículos 1 al verso 5. El día de hoy vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. De hecho, es la cuarta entrega que hacemos en lo relativo al libro de Malaquías. Y bueno, la predicación del día de hoy se titula El día del juicio se acerca. Entonces, les invito a que juntos podamos leer la palabra de Dios en esta mañana. Malaquías 2:17 al capítulo 3, versos del 1 al 5. Si ya lo tienen, les invito a que juntamente conmigo, ahí donde ustedes se encuentran, podamos darle lectura a la palabra de Dios, que dice así: Habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Les invito a que inclinemos nuestros rostros para pedir dirección de Dios en esta mañana, mis hermanos. Jehová Dios y Padre nuestro, en esta mañana, una vez más, mi Señor, estamos delante de tu presencia, implorando la dirección tuya a través del poder de tu Espíritu Santo, para que sea Él y únicamente Él el que hable a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra familia, mi Padre Celestial. Y yo te imploro, Padre Santo, también de manera particular, que tú toques mis labios, Padre Dios, para que únicamente tu mensaje pueda ser expuesto y para que tu palabra pueda fluir, Padre, de una manera que glorifique tu nombre. Y también te imploro, Padre Dios, que prepares los corazones de todos y cada uno de mis hermanos que están acompañándonos en este tiempo y que están meditando en tu palabra. Permite que ese mensaje que tú ya has preparado para ellos pueda también ser, pues, una bendición en sus vidas y en sus corazones en esta mañana. Permítenos, Padre Dios, concentrarnos únicamente en tu mensaje para que tu enseñanza llegue y quede grabada en nuestro corazón y para que podamos ponerla en práctica cada día. Te lo imploro en humildad, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, quien murió en una cruz por nuestros pecados. Amén. Como ya les decía, hermanos, esta es la cuarta entrega que hacemos acerca del libro de Malaquías. Y solo para recordar, quizá ustedes pues ya lo tengan muy presente, pero Malaquías significa mi mensajero. Y como le hemos comentado, este libro fue escrito alrededor del año 430 antes de nuestro Señor Jesucristo. Y recuerden muy bien esta fecha, porque el día de hoy vamos a estar pues meditando en esa profecía acerca del Mesías. Entonces 430 años atrás, antes de la venida del Mesías, también pues aquí en Malaquías estaba profetizado. Quisiera compartir también con ustedes que hay un fondo histórico de esta lectura que acabamos de hacer. Es decir, había una necesidad de justicia. Malaquías, el profeta, no podía soportar lo que sus hermanos israelitas decían
al quejarse contra Dios debido a la situación imperante, la situación religiosa y social que debió enfrentar el profeta era moralmente desastrosa y la justicia estaba pervertida al extremo. Y bueno, para comprender un poquito más esta situación vamos a dar un pequeño vistazo a este tiempo. Número 1, fue una época de esperanzas diferidas y promesas postergadas. Es decir, los profetas anteriores a Malaquías habían predicho que el Señor retornaría a su templo en gloria, y esto lo podemos verificar ahí en el libro de Ezequiel, capítulo 43, versos 2 al 4, y en Ageo 1:8. También es importante señalar que aunque el templo había sido reedificado hacía más de 50 años, no había ninguna señal del Señor. Es decir, los profetas habían predicho que el Señor bendeciría a la tierra con prosperidad, como lo podemos ver en Ageo 2, 6 al 9, pero el pueblo se encontraba víctima de una gran pobreza. Tan desesperados estaban que se habían vistos forzados a vender a sus hijos como esclavos, y esto también lo podemos verificar en Nehemías 5:5. Había también un desempleo muy agudo, y esto también lo podemos ver en Zacarías 8:10, hermanos. La segunda situación que ellos estaban viviendo fue que fue una época cuando la injusticia y la opresión imperaban en todas partes. Los israelitas estaban viviendo pues sin escrúpulos, ya que explotaban a sus propios campesinos. A los pobres se les exigía altos intereses sobre los préstamos, de modo que enfrentaban juicios hipócritas si se atrasaban en sus pagos, como lo podemos ver en Nehemías capítulo 5 del verso 1 al verso 4. Los ricos también explotaban especialmente a los más necesitados, tales como a los obreros, a las viudas, a los huérfanos y a los extranjeros. Por eso les decía, realmente era un tiempo donde había mucha injusticia, y algunos de ellos ya no sabían qué estaba pasando, y ellos pues veían las cosas desde su propia óptica como seres humanos y no como Dios. Es por eso que vamos a ir analizando versículo a versículo, ¿no? El versículo 17 de este capítulo 2 pues inicia de la siguiente manera. Dice Malaquías: habéis hecho cansar a Jehová con vuestras palabras. Y decís: ¿en qué hemos cansado? ¿En qué le hemos cansado? Dice Malaquías, en que decís: cualquiera que hace mal agrada a Jehová, y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Es decir, ellos querían que Dios se manifestara en el tiempo que ellos estaban pensando, y recordemos que los tiempos de Dios son diferentes a los tiempos nuestros, y esa es la razón por la cual pues ellos responden de esta manera, ¿no? Por eso vemos que el profeta Malaquías les señaló dos formas en que habían ellos cansado a Dios con sus palabras, ya que ellos habían dicho, ¿verdad? Cualquiera que hace mal pareciera ser que agrada a Dios, y pareciera ser que en la maldad se complace Dios. Ese era el pensamiento de este pueblo en este momento. Ellos inclusive pensaban que Dios estaba siendo apático a la desobediencia del pacto de los mandamientos. Ellos cuestionaron todo aquello que está escrito en Deuteronomio capítulo 27, 28 y 29, donde Dios ordenó escribir la ley en piedra sobre el monte Ebal, donde se nos habla acerca de las bendiciones de la obediencia y también las consecuencias de la desobediencia, y no solo ellos, sino también del pacto de Jehová con Israel en Moab. El pueblo prácticamente estaban diciendo: entonces, ¿qué pasó con todo aquello que fue escrito, donde tú, oh Dios, habías dicho que si obedecíamos iba a haber bendiciones, y que también si había desobediencia
iba a haber consecuencias tristes. El pueblo quería que en ese momento pasara todo ese tiempo. Pero recordemos que Dios tiene los tiempos muy especiales y que la responsabilidad del pueblo únicamente es esperar y estar preparados para hacer lo correcto delante de la presencia de Dios. Dios estaba teniendo paciencia, mucha paciencia para con el pueblo, esperando a que se arrepintieran de sus pecados. Es por eso que podemos decir que Dios trabajó con el pueblo de Israel largo tiempo para que cambiaran su devoción y su comportamiento, pero muchos estaban abusando de la paciencia de Dios porque aparentemente no había un castigo como en otras circunstancias y en otras ocasiones. Lo que terminan diciendo en este versículo es, y le cuestionan a Dios, ¿dónde está la justicia? Es decir, los israelitas se quejaban de cómo Dios mostraba favoritismo hacia los que hacían mal y daba a los justos la parte peor en el reparto. Además, ellos decían que Dios no mostraba preocupación de que se hiciera justicia en la tierra. En la opinión de este pueblo, Dios había llegado a demostrar que no hacía nada. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice lo siguiente en Sofonías 1:12. Dice la palabra de Dios ahí: acontecerá que en aquel tiempo que yo, dice el Señor, yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón: Jehová ni hará bien ni hará mal. La palabra de Dios es muy clara, hermanos, porque Él dice que Él va a escudriñar, no solamente va a ver así por encima, sino que Él va a ver de manera muy detallada las obras y el comportamiento de cada uno de sus hijos, de cada uno de los creyentes, y no simplemente a simple vista, sino que lo hará con luz, dice la palabra de Dios. Yo escudriñaré Jerusalén con linterna. Recordemos que Jerusalén es la ciudad amada por Dios, pero obviamente en Jerusalén está parte del pueblo de Israel y se refiere a este lugar en especial, pero eso también tiene mucha aplicación para con nosotros. Y solamente para redondear esa parte, reitero, hermanos, por un lado había mucha maldad, mucha desobediencia a los mandamientos del Señor. Y aparentemente esas personas que vivían en pecado, aparentemente no tenían consecuencias. Y esa es la razón por la cual otro grupo de judíos pues le cuestionaban a Dios por qué no había justicia en ese momento. Pero como ya lo he compartido, la palabra del Señor dice que Él escudriñará la vida de su pueblo y a través de una linterna para que no se pase absolutamente nada. Y dice la palabra de Dios que Él castigará a los hombres que reposan tranquilos, que creen que su pecado no va a tener consecuencias, pero desde luego que el pecado trae consecuencias. Dice la palabra de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Recuérdenlo. Y hay la importancia de reflexionar para entender que es necesario que mientras tengamos vida, es una nueva oportunidad para apartarnos del pecado, para no ser castigados. Y por eso la palabra del Señor nos advierte y nos dice: apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Versículo 1 del capítulo 3 dice así, hermanos: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene,
Y nuevamente lo firma: ha dicho Jehová de los ejércitos, el poderoso. Ya les decía desde la primera vez que hablamos acerca de Malaquías, que en este corto libro de 4 capítulos, cuando menos 24 veces se repite esta frase, lo cual ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que observamos aquí, hermanos? Que el profeta responde ante la crítica situación. Aunque el juicio de Dios sobre los malos aparentemente ha tardado, su llegada es inminente y es cierta. Y ahora está pronto para empezar. Y solo también como dato histórico, escuchemos lo siguiente. Enviar un mensajero para preparar el camino delante del Señor se refiere a una antigua costumbre relacionada con los reyes cuando hacían un viaje. Es decir, enviaban previamente a un siervo de mucha confianza que se anticipara y que preparara convenientemente el camino. El siervo debía hacer todos los arreglos para que donde debía pasar el rey todo estuviera perfectamente preparado, de tal manera que el rey pasaría con seguridad y sin ningún obstáculo. El mensajero además tenía la responsabilidad de anunciar adecuadamente la llegada del rey a fin de que se le diera la bienvenida. Esa era la responsabilidad del mensajero. Y eso es lo que dice la palabra del Señor, que también antes de que viniera el Mesías, Él enviaría a un mensajero para que preparara todo y todo estuviera listo, y para que la gente pudiera darle la bienvenida al rey, al Mesías en este caso. Y en este momento, hermanos, al estar hablando de esta porción del mensajero, al estar recordando pues esta palabra, podemos tener en mente lo que dice Isaías 40, del verso 3 al verso 5. La palabra de Dios ahí dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esa es la palabra profética del Señor. Dios mandó al mensajero para que preparara y para que las vidas pudieran pues enderezarse, las vidas torcidas, y todo aquello que está áspero pudiera allanarse, pudiera estar con una superficie transformada y más lisa. Pero todo esto tiene que ver con la vida del ser humano. Ese es el propósito por el cual Dios envió en principio como mensajero a Juan el Bautista, y enseguida vendría el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Esta parte que dice: yo envío mi mensajero, pues podemos ver que es en respuesta al escepticismo del pueblo. Malaquías hace hincapié en la certeza de la venida del Mesías. Antes que viniera el Mesías, Él enviaría un mensajero que prepararía el camino. Y se cumplió esta profecía cuando Juan el Bautista vino como el precursor de nuestro Señor Jesucristo. Y esto lo podemos ver en el Evangelio de Mateo capítulo 11, versículos 10 y versículos 11, que dicen así, hermanos: porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor que él es.
Y esto nos habla, hermanos, acerca de la vida de este gran hombre llamado Juan el Bautista. Fue un hombre escogido por Dios para cumplir una misión muy especial. Y Él la cumplió. Eso es lo maravilloso, y podemos decir en esta mañana: gloria a Dios por la vida de este gran siervo de Dios. Pero también esto nos hace pensar que Dios, en su infinita misericordia, pensó en ti y pensó en mí, porque Él tiene una misión muy especial para ti. Y el deseo de nuestro Padre Celestial es que también tú y yo podamos ser obedientes, como lo fue este gran hombre llamado Juan el Bautista. Otra porción de la palabra de Dios que es muy importante revisar en esta mañana es el libro de Lucas, capítulo 1, versículos 76 y 77, que dicen así, hermanos: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermanos. Y estas palabras del Señor son muy valiosas, primero porque Juan el Bautista, como les decía, pues fue un hombre muy especial que Dios escogió y le dio la responsabilidad de ser su mensajero para preparar el camino, ¿verdad? Para llevar el conocimiento de salvación al pueblo de Israel, pero también a toda la humanidad, a ustedes y a mí. Y no solamente esto, sino para el perdón de nuestros pecados. Pero también quiero aprovechar esta oportunidad para decirte que Dios sigue poniendo la vista en todos y cada uno de nosotros. Quizá tú seas un niño en esta etapa de tu vida. Quizá seas un adolescente, seas un joven, seas un hombre o una mujer maduro o madura. Pero quiero decirte que Dios te ha escogido con un propósito, y el propósito es de que tú y que yo sigamos preparando el camino de Dios para que la salvación llegue a la vida de las personas que tanto necesitan de la salvación y del perdón de los pecados a través de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso, como ya lo leímos también hace un momento en Juan 1:29, la Biblia dice que el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, vean esta gran verdad: Jesucristo es el único que quita el pecado de la humanidad y de las vidas de las personas que están viviendo con pecados. También es importante recordar, hermanos, que este mismo versículo que estamos analizando, versículo 1 del capítulo 3, pues nos habla acerca también del templo, hermanos. Y podemos mencionar que el templo del Antiguo Testamento ha llegado a ser ahora nuestro Señor Jesucristo el templo verdadero. Dice la palabra de Dios también ahí en Mateo 12:6: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. Y también podemos ver la palabra de Dios en Juan capítulo 2, versículos 19 al 22, donde se habla acerca de cómo Jesús purifica el templo. Lo siguiente, el versículo 19 de Juan 2 dice así: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Versículo 20, dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Versículo 21, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra
que Jesús había dicho, hermanos. He ahí la importancia del verdadero templo. El templo es Jesucristo mismo. Y recordemos, hermanos, que tenemos que seguir a nuestro Señor Jesucristo y guardar de una manera muy hermosa ese templo donde Él habita, que es también nuestro cuerpo, hermanos. Dice el versículo 2 del capítulo 3 de Malaquías: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? Es una pregunta. La segunda: ¿o quién podrá estar en pie cuando se manifieste? Son dos preguntas muy interesantes. Y la respuesta es, dice, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Eso del tiempo de su venida, hermanos, podemos entender que el cumplimiento final de este versículo será en la segunda venida de Cristo, cuando Él limpiará y juzgará a Israel, hermanos, y a cada uno de nosotros. Por lo tanto, debemos de estar preparados para cuando este momento suceda, hermanos. ¿Por qué razón, hermanos? Porque la palabra de Dios dice que Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Es decir, Él apartará a todos los malvados de la tierra y solo permanecerán los justos. Porque Isaías 1:25 dice: y volveré mi mano contra ti y limpiaré hasta lo más puro tus escorias y quitaré toda tu impureza. ¿Cuál es la razón, hermanos? La razón es porque Dios es un Dios limpio, santo, puro, hermanos, y lo mismo anhela para con su pueblo. También podemos recordar lo escrito en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículos 17 al 22, donde nos habla acerca de los pecados de Jerusalén. Dice Ezequiel 2, 17 al 22: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, la casa de Israel se ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño, hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata y bronce y hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él para fundirlos. Así os juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Y os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos, como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él. Y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Esto es tremendo, hermanos, porque primero que nada, la palabra de Dios utiliza la palabra escoria. Y recordemos que la escoria es una parte de los metales que prácticamente ya no tiene un uso, es aquello que sobra, que no sirve. Pero al final, pues muchas veces esta escoria se junta junto con otras escorias para fundirlas y nuevamente hacer un nuevo metal. Y eso es lo que Dios les estaba diciendo, que debido a su desobediencia Él los iba a juntar y que los iba a fundir a través del fuego, a través del dolor, porque su ira, su enojo estaba sobre ellos por causa de su desobediencia. Y yo no sé quién de ustedes quisiera estar en esta circunstancia, pero seguramente nadie, hermanos. Por lo tanto, si no queremos causar el furor de Dios, seamos obedientes a su palabra y a sus mandamientos. Esto del fuego purificador habla de la prueba y la purificación de metal, y fue usado metafóricamente para señalar cómo Dios purificaría a su pueblo. Isaías 48:10 también dice: he aquí te he purificado y no como a plata,
te he escogido en horno de aflicción, hermanos. Cuando Dios prueba, cuando Él disciplina, muchas veces viene la aflicción y es cuando nos cuestionamos y es cuando nos arrepentimos. Pero la pregunta sería, ¿para qué causar el furor de Dios si podemos mantener la paz y la armonía para con Él, hermanos? Este versículo también habla acerca del jabón de lavadores, es decir, de una lejía vegetal. Dice Jeremías 2:22, aunque te laves con lejía, con jabón, y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. Es decir, el pueblo estaba acostumbrado a que muchas veces le fallaba a Dios, y entonces iban y sacrificaban animales, y la sangre de los animales simbólicamente perdonaba sus pecados. Pero la palabra de Dios nos dice que esto ya no es suficiente, y que el hecho de que estemos viviendo en pecado y que no le confesemos a Dios nuestros pecados, ahí se están amontonando simplemente pues el pecado, hermanos. Y nuestras buenas obras no nos limpiarán del pecado, porque el único que puede limpiar nuestras vidas del pecado se llama Jesucristo. Y solamente esa sangre que fue derramada en esa cruz es la que tiene el poder para limpiarnos de toda maldad. Versículo 3 de este capítulo 3 de Malaquías dice así: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Chequen, hermanos, cuando Dios haga esto, Él se va a detener. Dice aquí, se sentará para afinar, va a dedicar un tiempo, y para limpiar la plata. Muchas veces hay cosas que no se limpian por sí solas, se requiere pues de algún aditamiento especial. Quizá muchos de ustedes sean jóvenes y quizá no recuerden lo siguiente, pero quizá muchos de ustedes sean como yo o un poquito más grandes que yo y quizá se recuerden de lo siguiente. Muchas veces para limpiar el metal o para limpiar, por ejemplo, un reloj, pues acostumbraban en el pasado a comprar cierta sustancia, un tipo crema, que tenía la marca de Brazo, así se llamaba Brazo. Y era muy común que en las casas se tuviera, principalmente para limpiar los relojes o los metales. Y esto lo comento por ello, hermanos. Hay cosas en nuestras vidas que por ahí están siendo o convirtiéndose en manchas en nosotros. Sin embargo, el Maestro vendrá en algún momento para limpiarnos, y muchas veces quizá sea un tanto doloroso. Pero bueno, regresando a este versículo, observemos que el Mesías, como representante de Dios, no rechaza a su pueblo o a su creación, sino que lo limpia y además lo refina. Esto es un juicio de redención. El resultado es vida eterna, santidad y no infierno, hermanos. Dios desea un pueblo santo para reflejarse a un mundo perdido. Repito, Dios desea un pueblo santo para reflejarse a un mundo perdido. Sin embargo, Dios trabaja con mucha paciencia. Y trabaja con ustedes y conmigo, a quien nos redimió para llevar el mensaje de salvación. Y esto nos hace recordar lo que dice Juan 3, 16, 17 y 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo, es decir, a Carlos, a Luis, a Laura, a Efrén, o como te llames, que ha dado su Hijo unigénito, a Cristo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios te ama
Y Dios quiere regalarte la vida eterna. Dice la palabra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo, las personas, sean salvas por Cristo Jesús. Así es de que yo te invito a que reflexiones en este mensaje. Dice la palabra también que el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito, en el Hijo de Dios, en Cristo Jesús. Dios anhela que tú ya hayas decidido por Cristo. Pero si en este tiempo aún tú no lo has hecho por muchas razones, porque quizás era la primera vez que lo escuchas, o quizá porque te ha costado mucho el pensar de cómo Dios te puede perdonar si has sido tan malo como mucha gente, o como lo fuimos nosotros en el pasado antes de conocer a Cristo. Quiero decirte que lo único que tienes que hacer tú es pedirle perdón a Dios por tus pecados, porque así lo dice la Biblia, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. La sangre de Cristo te limpia. Y lo segundo que tienes que hacer es simplemente poner tu fe en el unigénito Hijo de Dios, en Cristo Jesús, en aquel que entregó su vida en una cruz, quien derramó su sangre para limpieza de pecados. Porque Él es el único camino. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Así es de que yo te invito a que tú consideres esta invitación de parte de Dios. Este mismo versículo 3 habla acerca de los hijos de Leví, y esto se refiere a los sacerdotes, y debemos recordar que Malaquías habla directamente a los sacerdotes desde el capítulo 1, versículo 6 hasta el capítulo 2, versículo 9. Pero este mensaje es para todos. Si esto sucede, si dejamos que Dios limpie nuestras vidas, entonces nuestra vida podrá ser como una ofrenda grata delante de la presencia de Dios, hermanos. Porque el Señor nos invita a que nos lavemos y nos limpiemos, ¿verdad? Y que quitemos pues de vuestras obras, la iniquidad de vuestras obras delante de sus ojos, y que dejemos de hacer lo malo. Dice la palabra de Dios que tenemos que aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hermanos, palabra de Dios. ¿Quieres recibir las bendiciones de Dios? ¿Quieres gozar de la paz de Dios? Apártate y apartémonos del pecado. Eso es lo que Dios tiene establecido para todos y cada uno de nosotros, hermanos. Dios, como un Padre celestial, está buscando que tu relación con Él sea mucho mejor cada día. Por eso Santiago 4:8 dice: acercaos a Dios. Es una invitación: acercaos a Dios, y Él, Dios, se acercará a vosotros. Y nuevamente dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad nuestros corazones. Hoy es tiempo de buscar a Dios. No podemos vivir vidas tibias, es decir, días sí siguiendo a Cristo y otros no, viviendo en la carnalidad. Satanás está como león rugiente buscando a quien devorar, pero recuerda que mayor y más poderoso es el que está en nosotros, la presencia de Dios a través de su Espíritu Santo. Y recuerda también que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio a través de la dirección del Espíritu Santo. Hoy es tiempo de buscar a Dios, hermanos. Es la invitación del Señor.
Puede ser que tú también tengas 5, 10, 20, 30, 40 años de cristiano, pero puede ser también que haya pecado en tu vida. Y por eso el Señor nos invita a que en este día lo busquemos, porque Él está dispuesto a acercarse a nosotros. Y lo único que tenemos que hacer es pedirle que nos limpie de nuestros pecados y que nos convirtamos de nuestros malos caminos. Un versículo muy hermoso, ya casi terminamos, hermanos, es Joel 2:13. Joel 2:13 dice así: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Palabra de Dios. Aquí la palabra del Señor nos invita, hermanos, a que no simplemente seamos religiosos, porque eso es lo que estaba pasando con el pueblo de Israel en ese momento. Ellos creían que por alabar a Dios y a buscar a Dios en su forma era suficiente, pero se estaban olvidando también que tenían que ser de bendición para con sus semejantes, y no lo estaban haciendo. Estaban oprimiendo, estaban castigando, estaban perjudicando a otros. Por eso el Señor en esta palabra nos dice: rasgad vuestro corazón, ahí donde habita la presencia de Dios, ahí donde está su palabra, ahí donde están las decisiones. Realmente eso es lo que busca el Señor, que seamos sensibles y que practiquemos y que vivamos conforme a su palabra y a sus mandamientos, y no lo exterior. Dios está buscando transformar la parte interior de nuestras vidas, es decir, nuestros corazones y tu corazón. Malaquías 3:4 dice: y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Este versículo habla de Judá y de Jerusalén, y les explico un poquito más, hermanos. En algún tiempo de la historia, las 12 tribus de Israel se separaron y 10 fueron por un camino y se convirtieron en el reino del norte, y las otras 2, incluyendo a Judá y a Benjamín, se convirtieron en el reino del sur. Y entonces Dios dio como capital del reino del sur a Jerusalén. Por eso es que esta porción se refiere a este remanente de estas 2 tribus de Judá y de Benjamín, quienes poseían la capital de Jerusalén. Por eso la palabra de Dios dice que si ellos si se dejaban purificar, se arrepentían de sus pecados, entonces ahora sus vidas iban a ser gratas a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los días antiguos. Es decir, el profeta Malaquías mira hacia atrás a la historia del pueblo de Dios como un periodo ideal, especialmente el periodo de peregrinaje en el desierto. Por eso podemos recordar lo que dice Isaías 63, 11 y 12. Y dicen así: pero se acordó de los días antiguos de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la tierra de Moisés con el brazo de su gloria, y el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. Es decir, Malaquías recuerda de ese tiempo hermoso donde había una estrecha comunión entre Dios y su pueblo. Ese tiempo de gloria cuando el pueblo estaba necesitado y cuando clamaron a Dios por un libertador porque ya no podían estar viviendo en opresión. Y recuerdan cómo Dios en su infinita misericordia les mandó a Moisés, al libertador. Y no solamente eso, sino que fueron tiempos gloriosos porque ellos sentían la presencia de Dios. Ellos disfrutaron ese tiempo porque el pueblo tenía aflicción. Y me quiero detener tantito aquí. Obviamente tú y yo no has pasado por ese tiempo
pues esclavitud como lo fue o como lo tuvo el pueblo de Israel. Pero quizás sí tú en tu vida has tenido tiempos difíciles, situaciones donde ya no encuentras la salida, donde las cosas no salen bien, donde no hay propósito, no hay esperanza, no hay gozo. Y pareciera ser que estás esclavizado a algo como lo estaba el pueblo de Israel. Pero déjame decirte que si tú en esta mañana quieres clamar a Dios, Él puede darte la libertad, Él puede darte una vida con propósito, Él puede darte la esperanza, Él puede darte el gozo. Lo único que tienes que hacer es clamar a Él. Y Dios está buscando entonces tener ese tiempo de armonía como lo tuvo también en un tiempo hermoso con Israel. Y entonces Dios aceptará también esa ofrenda delante de su presencia, porque Él quiere bendecir tu vida a través de la presencia del Espíritu Santo. Y si tú ya la has aceptado, quiero decirte también que si tú hoy el día buscas mantener una comunión con el Señor, Él puede seguir ungiendo tu vida para que tú puedas seguir siendo usado con mucho poder. Versículo 5, ya con ese terminamos, hermanos. Dice así: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Es decir, hermanos, el Señor vindicaría su justicia y daría su merecido a quienes la pervierten. Él pues va a actuar como siempre lo ha hecho, como un juez justo, hermanos. Por lo tanto, Él va a juzgar las acciones de las personas. Aquí la palabra de Dios habla de los hechiceros y de los adúlteros, ¿verdad? De los mentirosos, de aquellos que defraudan, de aquellos que hacen perjuicio a los más necesitados, de aquellos que perjudican a la viuda, al huérfano, al extranjero. Es decir, Dios va a juzgar toda la maldad de este mundo. Y ahí la importancia de que en esta mañana hagamos un alto y revisemos cómo estamos viviendo. No conforme a tus preceptos, porque si tú te revisas conforme a tus preceptos, quizá tú puedas pensar que estás viviendo bien, pero habrá que revisar tu vida y mi vida en los preceptos de Dios para entonces estar pues a cuentas delante del Señor. Creo que todos anhelamos realmente que nuestra vida sea grata delante de su presencia, hermanos. Así es de que es tiempo para ponernos a cuentas con el Señor. Ya solo para concluir, hermanos, recordemos que ustedes y yo debemos de ser gratos delante de su presencia, honrándolo siempre de todo corazón y no de labios solamente. Conclusión número 2. Debemos de recordar que Dios es justo, por lo tanto, debemos rasgar nuestro corazón, ser sensibles, hermanos, para revisar cómo está nuestro corazón y no solamente la parte externa de nuestra vida. Y entonces es tiempo de convertirnos a Dios, porque Él es misericordioso y Él es clemente. Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Así es de que aprovechemos esta oportunidad. Conclusión número 3, hermanos. Recordemos que Dios nos ha escogidos para ser sus mensajeros. Como ya lo explicaba en el principio, eran siervos de mucha confianza. Y Dios ha encomendado en tu vida y en mi vida para que llevemos el mensaje de salvación a tantas personas que se están perdiendo. Así es que, como les decía, puede ser que tú eres un niño, joven, adulto, no lo sé, pero quiero decirte que Dios está viendo en ti a ese mensajero que posiblemente en un tiempo se convierta en un seminarista, en un pastor, en un misionero. Ahí en tu hogar, ya Dios ha puesto su vista porque te ha escogido. Y simplemente tienes que decirle al Señor,
Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, y tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Conclusión número 4, hermanos. Dios es como fuego purificador y desea purificar nuestras vidas. Por lo tanto, hermanos, busquemos el rostro de Dios de manera continua para que Él pueda limpiar en nuestras vidas todas nuestras escorias y quitar toda la impureza de nuestro corazón. Número 5. Dios no rechaza su creación, sino que la limpia, como ya lo mencioné, y la refina a través de nuestro Señor Jesucristo. Y como ya lo hemos mencionado, el resultado de todo esto es el perdón de pecados y la vida eterna a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios sigue anhelando santidad en su pueblo para entonces llevar el mensaje de salvación al mundo perdido, hermanos. La última conclusión, que es la 6. Dios anhela tener una estrecha comunión contigo y conmigo. Por eso podemos recordar lo que dice Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Les invito, hermanos, a que inclinemos nuestros rostros ahí donde quiera que estén ustedes y tengamos una oración final delante de nuestro Dios en este tiempo. Jehová Dios y Padre nuestro, en esta mañana estamos en tu presencia, mi Dios, y nos acercamos al trono de tu gracia para alcanzar la misericordia y hallar la gracia para el oportuno socorro, mi Dios. Porque reconocemos, Padre Dios, que hemos pecado contra ti, Padre Celestial, y que el pecado pues nos separa y rompe la comunión para contigo, mi Señor. Y es por eso que tú siempre nos traes un mensaje fresco, Padre Celestial, para recordar, mi Señor, que tú eres un juez justo y que a su debido tiempo te manifestarás y que pagarás a cada quien conforme a su forma de vida, a su obediencia o a su desobediencia, mi Señor. Y quizá en esta mañana, Padre Santo, en nuestra vida haya pecado. Y por eso tú nos estás invitando en este tiempo para que, si dentro de tu iglesia, de tu congregación, hay pecado, hoy es el tiempo de pedirte perdón. Así es de que, mis amados hermanos, yo les invito a que si en tu vida hay pecado, confiésale tus pecados a Dios y pídele perdón. Él está a la puerta y Él está llamando a la puerta de tu corazón para que tú te puedas acercar y le puedas confesar todos y cada uno de tus pecados, aquellos que recuerdas, pero también puede ser que haya pecados ocultos. Pídele y pidámosle perdón a Dios, el cual es amplio en perdonar toda la maldad de nuestro ser, de nuestro corazón. Y te sigo invitando, mi amado hermano, para que no solamente pienses en lo superficial, sino que tú revises en lo más profundo de tu corazón, para que escudriñes cómo está realmente tu corazón, porque Dios no busca religiosidad, Él está buscando una estrecha comunión con su pueblo. Y Él te invita en esta mañana a que te acerques a Él, porque Él ya dio el primer paso para mantener una comunión muy estrecha contigo. Él quiere que mientras nuestro Señor Jesucristo regresa, estemos preparados y estés preparados para que cuando venga Él nos pueda encontrar haciendo su santa y divina voluntad, viviendo vidas santas. Ese es el anhelo de nuestro Padre eterno. Y por eso, Jehová Dios, en esta mañana estamos en tu presencia, implorando que tu Espíritu Santo siga redarguyendo nuestro corazón para que entonces podamos vivir vidas santas. Hoy más que nunca se requieren vidas viviendo en santidad,
en consagración, en armonía, para entonces ser vidas que realmente impacten la vida de otros y que otros lleguen a Cristo Jesús, para que entonces con toda autoridad podamos decir, como lo dijo Juan el Bautista: he aquí el Cordero, refiriéndose a Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Ese es el anhelo de Dios, porque Él sigue viendo en tu vida a ese mensajero, a esa mensajera que Él ya escogió para que su reino siga extendiéndose. Y Padre Santo, no me resta más que darte gracias por esta hermosa oportunidad que me has dado de compartir tu palabra. Y reitero mi oración de la mañana, Padre Santo, del principio, que solamente, Padre Dios, tu palabra sea la que quede grabada en el corazón de la vida de mis hermanos y de todos aquellos que están escuchando este mensaje, para que tu nombre, Padre Santo, sea glorificado únicamente. Esta oración la hago en el nombre de mi Señor Jesucristo, quien entregó su vida en una cruz para regalarnos el perdón de pecados y la vida eterna. Amén y amén. Dios les bendiga mucho, hermanos. Hermanos, hoy, como cada primer domingo de mes, vamos a celebrar la Cena del Señor. Es la invitación que el Señor Jesús dejó en su palabra para que la realicemos en las fechas que sean convenientes. Nosotros hemos acordado que sea el primer domingo de mes y hoy es el primer domingo de mes. Quiero compartir algunos versículos y alguna explicación que tienen que ver con la práctica que ellos hacían antes, que era la Pascua. Y pueden ir anotando algunos textos y se preparan para que después los sirva de repaso. Para el pueblo de Israel, el participar de esta ordenanza de la Pascua que el Señor les dejó era para ellos de un significado profundo, porque tenía que ver con esa libertad que Dios les da al salir de la esclavitud de Egipto. Quiero compartirles algunos versículos que nos enseñan parte de esto, pero se relaciona también con este acto que estamos conmemorando esta mañana, es decir, participando en el nuevo pacto en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El primer texto se encuentra en Éxodo 12:43. Dice así el Señor: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extranjero comerá en ella. Vean lo estricto que era: ningún extranjero comerá en ella. Ya en el Nuevo Testamento, en el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 10, dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirvan el tabernáculo. Y ahí les dejo una tarea para que lean un poco los textos y vean detalles que ahora no me da tiempo de explicar con mucho tiempo. Ahora Juan 3:3 dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El apóstol Pablo en Efesios 2:12 y 13 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2, ahora 14 y 15 dice: Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo a los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Después en el versículo 19 del capítulo 2 de Efesios dice así: que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros
de la familia de Dios. Y finalmente Apocalipsis 3:20 dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Estos versículos entonces nos enseñan que esta invitación es para todos aquellos que han permitido que Jesús entre a sus vidas para perdonar sus pecados y darles vida eterna. Y que por consecuencia pueda ser bautizado por inmersión y tomar la cena que hoy conmemoramos. Así que invitamos a todos ustedes en casa que han sido bautizados por inmersión, miembros de la iglesia o de otra iglesia cristiana, pues les invitamos a que participen de la cena. También los hermanos, papá o mamá, que van a distribuir la cena en cada hogar, también pedimos que hayan sido bautizados, que sean miembros de la iglesia preferentemente. Entonces ahora les invito a buscar en sus Biblias el pasaje que normalmente usamos, que está en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11, y vamos a hacer esta lectura del versículo 23 hasta el 30 de Primera de Corintios 11, 23 al 30. Dice así la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Este último versículo nos deja ver el hecho de que hubiera enfermos y que otros ya murieron, era porque no cumplieron adecuadamente y tomaron la cena indignamente. Así que, hermanos, ahora es el tiempo para que usted tenga ese contacto con el Señor a través de la oración, de confesar sus pecados, si hubiera, y si no, que el Señor le fortalezca para que tomar la cena sea la experiencia espiritual que Dios quiere que la vivamos, porque es recordarnos, como dice también Pablo, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Así que vamos a tener un tiempo de oración, pidiéndole al Señor que nos fortalezca, que la tomemos con esa limpieza, con ese gozo, esa paz que Él nos da cuando lo hacemos adecuadamente. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias por el gozo que tenemos de vivir la vida cristiana y que cada día, cada momento podemos sentir tu presencia, experimentar ese gozo y esa paz permanente que tu Espíritu nos da cuando estamos caminando en tu voluntad, en tu santidad, buscando tu rostro, buscando ese encuentro contigo en la oración y en la lectura de tu palabra. Ahora, Señor, queremos darte gracias por invitarnos a participar de esta mesa.
No somos dignos porque hemos pecado, porque te hemos ofendido, pero te damos gracias porque nuestro Señor Jesús fue a la cruz, derramó su sangre para que nuestros pecados sean perdonados. Así que esta mañana, antes de participar de la cena, te pedimos perdón. Te pido que limpies mi corazón, que pueda sentir esa limpieza, porque eso es una experiencia preciosa, tener la paz tuya en nuestros corazones. Bendice a todos mis hermanos en casa o donde quiera que se encuentren, y al participar de esta cena, que también sus vidas sean bendecidas, sean fortalecidas y tu nombre sea glorificado en esta mañana, en tu iglesia, el buen pastor. Te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Voy a pedir a nuestro hermano Guillermo que nos haga favor de llevar el pan y lo tomemos juntos. Voy a pedir a mi hermano Guillermo que dé gracias por esta experiencia preciosa. Jesús Todopoderoso, te agradecemos y te recordamos porque tú has dado la vida por cada uno de nosotros, Señor. Dice en tu palabra que viniste a rescatarnos, que viniste a llevarnos de una vida sin propósito y en oscuridad a una vida con propósito hasta llegar a la presencia del Señor. Te damos gracias porque inmerecidamente tú has tenido amor, misericordia con cada uno de los que te ha aceptado en su corazón, se ha arrepentido del pasado y ha recibido de ti una vida nueva. Te damos gloria y honra por lo que estás transformando en cada momento la vida de cada uno de nosotros. Permítenos seguir llevando este mensaje que tú nos has encomendado a todo el mundo. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos de él todos. Voy a pedir a mi hermano Abelardo que haga una oración, dando gracias también por la copa que representa la sangre del Señor. Dios y Padre nuestro, en esta mañana seguimos delante de tu presencia, mi Dios, con agradecimiento, mi Dios, por tu inmenso amor para todos y cada uno de nosotros. Y gracias, Padre Dios, porque a través de nuestro Señor Jesucristo, quien entregó su vida en una cruz para limpiarnos de nuestros pecados, de toda nuestra maldad, Él derramó esa sangre, preciosa sangre del Cordero, sin mancha y sin pecado, con la finalidad, Padre eterno, de reconciliarnos contigo, mi Dios. Y gracias, Padre Dios, porque en tu infinita misericordia tú pusiste tu vista en nosotros, Padre, y no solamente ahora somos creación, sino que hemos sido hijos tuyos, Padre Santo, porque pusimos nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo y la sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. Padre Santo, no lo merecemos, sin embargo,
en tu infinita misericordia te plació escogernos, Padre Santo, y en esta mañana celebramos, Padre, tu misericordia que es tan grande, mi Señor. Y Padre Santo, gracias, de verdad, gracias, Padre Dios, porque pues somos inmerecedores. Sin embargo, Padre, tu amor pues es mucho más grande y nos ha regalado la vida eterna a través de nuestro Jesucristo. Te doy las gracias en nombre de Jesucristo, Hijo amado. Amén. Dice la palabra del Señor: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Bebamos de ella todos. Bendito Padre, te damos gracias por el gozo de participar de la cena. Te pido que en cada uno de mis hermanos, miembros de la iglesia o hermanos visitantes que la están tomando, pueda haber ese gozo de saber que te estamos agradando, que estamos glorificando tu nombre, porque es cuando hacemos tu voluntad es que tú te agradas. Estamos recordando, como tú dejaste en tu palabra que lo hiciéramos, que como iglesia demos ese testimonio y que esta misma experiencia nos esté uniendo, porque por eso Él recomendó que lo hiciéramos juntos. Gracias, Señor, porque podemos sentir esta experiencia en nuestras vidas y también, Padre, que podamos comunicar a otras personas que aún esta práctica tan sencilla pero tan importante nos une a ti y da testimonio de nuestra fe en ti y de la salvación que en ti hemos encontrado, para testimonio, para que otras personas que no tienen en su corazón al Señor lo puedan hacer una realidad. Gracias te damos una vez más en esta mañana por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gracias a Dios por este tiempo. Queridos hermanos, vamos a hacer referencia a Éxodo 35, versículos del 4 y 10. Por favor, ubíquenlo en su Biblia. En lo que esto pasa, les voy a hacer algunos comentarios. Recuerden, hermanos, que Dios es dueño de todo y nosotros solo somos administradores. Él nos da las capacidades de servir y generar recursos para nuestro diario vivir, para tener y compartir. El diezmo y la ofrenda es el fruto de un corazón agradecido con Dios, que lo reconoce como fuente de todo y que lo honra con sus primeros frutos que Él nos permite recibir. Siendo obedientes, honramos a Dios y engrandecemos su obra. Y en el libro de Éxodo dice así: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: esto es lo que Jehová ha mandado. Tomad entre vosotros ofrenda para Jehová. Todo generoso de corazón la traerá a Jehová: oro, plata, bronce, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de unción
y para el incienso aromático, y piedras de onix y piedras de aste para el efod, para el pectoral. Todo sabio de corazón entre vosotros vendrá y hará todas estas cosas que Jehová ha mandado. Es el momento que de lo que Jehová nos ha bendecido, compartamos con un corazón alegre, como Él lo dice en su palabra, para el engrandecimiento de su obra. Hermanos, ahora queremos pasar a los anuncios que tenemos para ustedes como iglesia. La iglesia, como ustedes saben, ha hecho un gran esfuerzo adaptándose a las nuevas circunstancias que tenemos en este momento y que parece que van a prevalecer. La situación es que hay cambios en la manera de vivir, en la manera de relacionarnos y también en la manera de comunicarnos. En este momento, la iglesia nos invita a seguir escuchando las meditaciones diarias que se están compartiendo por medio del WhatsApp. Nos invita a participar en el tiempo de oración seleccionado como familia durante el día. Nos invita también a participar en los cultos de oración los días viernes a las 7 p.m. También nos están enviando la información del boletín, ya que incluye información de importancia como la información pastoral, la carta de los misioneros, los cumpleaños de cada uno de nosotros, entre otra información en general que nos dan a conocer. La iglesia ha sido de bendición, sigue siendo de bendición para muchos hermanos con necesidad por medio de las despensas. Les invitamos a seguir colaborando para seguir armando más despensas y llevándolas a quien en este momento la está necesitando. Dios les bendiga, queridos hermanos. Y vamos ahora a orar, dándole gracias a Dios por todo lo que ha acontecido y porque este tiempo que nos ha permitido nutrirnos aún más de su pan de vida, llevemos bendición fuera de aquí, de este antro. Bendito Dios, te agradecemos que nos hayas permitido conocer más de ti, que nos hayas regalado más de bendición por medio de tu sabiduría, por medio de nuestro pastor Abelardo Sotelo, mi Señor. Que esto que hemos recibido, mi Dios, no nos lo quedemos solamente para nosotros, que somos de primera mano los beneficiados, Señor. Permítenos entenderlo, permítenos predicarlo y permítenos, como tú lo pides en tu palabra, que vayamos a todos los rincones de la tierra a llevar esta palabra de amor, de esperanza, de salvación que tú has puesto en cada uno de nosotros. Ayúdanos a esforzarnos y ser valientes para cumplir esta misión que nos has encomendado de compartir tu palabra, mi Señor, para llevar de una vida en oscuridad a una vida con propósito a cada una de las personas que tú pongas en nuestro camino y les podamos hablar de ti. Te damos gracias porque nos conservas hasta este momento sanos y vigorosos. Permítenos ser para todas aquellas personas que no te conocen y tienen miedo, incertidumbre, que no saben lo que va a pasar. Ser esa luz de vida, ser esa luz que tu palabra nos permite compartir, ser esa luz de esperanza y de fe en que tomados de tu mano, todo lo podemos en Cristo, porque Cristo nos fortalece. Ayúdanos a compartir aún con más pasión tu palabra, mi Señor,
En este momento que muchas personas, aunque no estén sufriendo, están conscientes de lo limitados y finitos que somos los seres humanos, de lo frágiles que somos, mi Señor. En este momento que su corazón tiene disposición para escuchar, que sus resistencias son menores al darse cuenta que de nosotros mismos no podemos depender, pero que estás tú, que estás nuestro Padre Todopoderoso y que tú eres la respuesta, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor. Permítanos seguir siendo y recibiendo tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Libertad que me hace cantar, me hace volar.